En 1985, Perú intentó hacer algo que parecía imposible. Decirle al mundo que no iba a seguir pagando su deuda como exigían los bancos internacionales. La idea sonaba patriótica. El país debía miles de millones de dólares y Alan García prometió poner un límite. Solo una pequeña parte del dinero de las exportaciones se usaría para pagar a los acreedores extranjeros. La respuesta fue inmediata. Los bancos cerraron el grifo. El Fondo Monetario Internacional cortó el financiamiento. El crédito desapareció. Y pocos años después, Perú entró en una de las peores hiperinflaciones de su historia. Lo más sorprendente es que décadas después, ese mismo país no solo volvió a ganarse la confianza de los mercados, sino que empezó a hacer algo todavía más extraño: pagar algunas de sus deudas antes de tiempo. ¿Qué ocurrió para pasar de ser un paria financiero a convertirse en uno de los países más estables de América Latina? ¿Qué es la deuda externa y por qué importa? Empecemos por lo básico. La deuda externa es el dinero que un país le debe a acreedores fuera de sus fronteras. Puede ser a otros gobiernos, a organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, o a bancos privados e inversionistas que compraron bonos del Tesoro. Hay deuda pública, que es la que contrae el gobierno, y deuda privada, la que deben las empresas y los bancos locales. Cuando se habla de deuda externa en las noticias, suele referirse a la suma de ambas. ¿Por qué se endeudan los países? Básicamente por lo mismo que tú o yo. Porque necesitan financiar gastos que no pueden cubrir solo con lo que ingresan. Un gobierno puede endeudarse para construir carreteras, hospitales, escuelas, o para cubrir un déficit fiscal cuando los ingresos no alcanzan. Pero aquí hay una diferencia clave con la deuda personal. Un país rara vez termina de pagar completamente su deuda. La va financiando y renovando en el tiempo. Lo importante no es cuánto debe, sino si tiene capacidad de pago. Y esa capacidad se mide con indicadores como la deuda como porcentaje del PBI, las reservas internacionales y la percepción de riesgo país. Perú, en este sentido, está en una posición envidiable. La deuda pública ronda entre el 32 al 34% del PBI, una de las más bajas de la región. Chile anda cerca del 40%, Brasil supera el 80%. Las reservas internacionales superan los 72.000 millones de dólares, un colchón enorme. Y las calificadoras de riesgo mantienen la nota en BBB con perspectiva estable. Pero eso no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Perú era el paria de las finanzas internacionales. Y esa historia vale la pena contarla. El intento de rebelión y el castigo. Para entender por qué hoy Perú paga su deuda puntualmente, hay que viajar a 1985. Alan García acababa de ganar las elecciones y llegaba con un discurso nacionalista, de aquellos que prometen poner al país primero. En ese momento, Perú tenía una deuda externa de unos 14.000 millones de dólares, equivalente aproximadamente al tamaño de toda la economía del país en un año. No había pagado el principal en más de un año y acumulaba atrasos por más de 475 millones de dólares en intereses, el 36% de lo que debía a bancos estadounidenses. García hizo algo que ningún presidente latinoamericano había hecho antes. Lo dijo en público. Anunció que Perú era honesto y que pagaría, pero no podía destinar el 100% de sus ingresos por exportaciones a cubrir la deuda. Propuso limitar el servicio de la deuda externa al 10% de los ingresos por exportaciones. A ese ritmo, no terminaría de pagar nunca. Los banqueros internacionales se enfurecieron, no tanto por el dinero. Perú no era el deudor más grande, sino por el precedente. Si Perú se salía con la suya, otros países podrían imitarlo. Había que darle una lección. El FMI, el Banco Mundial y los bancos acreedores cortaron todo crédito a Perú. Incluso el crédito de corto plazo para financiar comercio exterior desapareció. En menos de un año, la economía peruana entró en caos. Para 1990 la inflación superó el 7.600% anual,
entrando en niveles de hiperinflación extremos. El país estaba en ruinas, y García, que había prometido liberar a Perú del yugo de la deuda, terminó siendo recordado como el presidente que llevó al país a la hiperinflación en su primer gobierno. La lección fue brutal. En el sistema financiero internacional nadie se salva solo. Necesita un bloque de países, una acción conjunta que negocie unida. México, Brasil, Venezuela, si hubieran actuado en bloque, habrían tenido poder. Perú solo, no. El giro de 180 grados. Después del desastre de los 80, Perú aprendió la lección. Con Alberto Fujimori en los 90, se implementaron reformas estructurales. Se abrió la economía, se controló la inflación y, lo más importante, se le dio autonomía al Banco Central para que no pudiera imprimir dinero para financiar al gobierno. Esa autonomía, blindada en la Constitución de 1993, ha sido la base de todo. El Banco Central ya no es un cajero automático del gobierno. Puede tener metas de inflación, puede acumular reservas, puede darle estabilidad a la moneda. Desde entonces, Perú ha mantenido una política de pago puntual y, cuando le ha convenido, de prepago de deuda. En 2005, el país pagó por adelantado $1.500 millones al Club de París, el grupo de países acreedores, y ha utilizado estrategias de prepago en distintos momentos, especialmente con organismos multilaterales usando fondos del Tesoro. ¿Por qué pagar antes? Por varias razones. Primero, porque mejora el perfil de la deuda. Reduces la exposición a acreedores externos y la conviertes en deuda interna que es más manejable. Segundo, porque ahorras intereses futuros. Tercero, porque envías una señal al mercado. Este país tiene liquidez, puede pagar, es confiable. Y eso mejora la calificación crediticia y abarata el financiamiento futuro. Hoy la deuda externa total de Perú supera los $150.000 millones, sumando deuda pública y privada, aunque la mayor parte corresponde al sector privado. La deuda pública es baja y manejable, y las reservas internacionales dan un colchón enorme. Los riesgos que nadie menciona. Pero no todo es color de rosa. Las calificadoras de riesgo, aunque mantienen la nota, advierten sobre riesgos importantes. Fitch Ratings, por ejemplo, señala que la principal amenaza para la calificación sigue siendo la disfuncionalidad política. La alta rotación presidencial en los últimos años ha sido un factor de incertidumbre. El Congreso ha aprobado leyes con costo fiscal por unos millones de dólares anuales desde 2021, ignorando advertencias técnicas. Y la fragmentación política hace casi imposible avanzar en reformas estructurales. El S&P Global Ratings también menciona que, aunque la política macroeconómica se ha mantenido estable gracias al BCR y el MEP, la inestabilidad política ha limitado el potencial de crecimiento. Perú ha dejado atrás los crecimientos del 5% o más y ahora crece alrededor del 3%, pero Fitch llama una oportunidad perdida considerando los altos precios del cobre y el oro. Más allá de las calificaciones de riesgo, siguen existiendo desafíos estructurales que los economistas señalan desde hace años. Una elevada informalidad laboral, brechas importantes en educación y salud, y una fuerte dependencia de los precios internacionales de los minerales. Si la economía mundial se desacelera o el precio del cobre cae de forma sostenida, la capacidad de crecimiento del país podría verse afectada. Y está el riesgo fiscal. La deuda pública es baja hoy, pero si el Congreso sigue aprobando gastos sin financiamiento, podría duplicarse para 2036, y entonces sí, el blindaje empezaría a resquebrajarse. ¿Qué significa esto para ti? Ahora viene la pregunta práctica. ¿Cómo afecta todo esto a tu bolsillo, a tus inversiones, a tu negocio? Primero, la deuda externa influye en el tipo de cambio. Cuando un país tiene que pagar mucha deuda en dólares, necesita dólares, y eso presiona a la moneda local a la baja. Perú tiene suficientes reservas y superávit comercial para evitar eso, pero si la situación cambiara, el sol se depreciaría. Segundo, la calificación crediticia afecta a las tasas de interés. Si las calificadoras bajan la nota,
al país le cuesta más caro pedir prestado. Y ese mayor costo se traslada a todo, al crédito hipotecario, al préstamo para tu negocio, a la deuda del gobierno que paga con tus impuestos. Tercero, la estabilidad macro atrae inversión extranjera. Cuando los fondos internacionales ven que Perú paga sus deudas, que tiene reservas, que el Banco Central es autónomo, invierten. Y esa inversión genera empleo, dinamiza la economía, mejora la recaudación. Es un círculo virtuoso. Cuarto, para el inversor individual, entender la dinámica de la deuda te permite anticipar movimientos. Si ves que el país está mejorando su perfil de deuda, prepagando, manteniendo disciplina fiscal, es señal de que el riesgo país bajará, la moneda se fortalecerá y los activos locales se apreciarán. Si ves lo contrario, sabes que hay que cubrirse. Lo que viene y lo que debería venir. A corto y mediano plazo, el escenario dependerá de la evolución de la economía mundial, de la inversión privada y de la estabilidad de las políticas económicas internas. Mantener una inflación controlada, unas cuentas fiscales sostenibles y la confianza de los mercados seguirá siendo determinante para el crecimiento del país. En cuanto al tipo de cambio, su comportamiento seguirá dependiendo de factores como la política monetaria, el contexto económico internacional, los precios de las materias primas y la confianza de los inversionistas. Aunque pueden presentarse fluctuaciones, la estabilidad macroeconómica seguirá siendo uno de los principales factores para reducir la volatilidad. Pero el verdadero desafío no es macro, es micro. El país necesita reformas estructurales. Formalizar la economía, mejorar la educación, simplificar trámites, atraer inversión en sectores de mayor valor agregado, no solo minería. La cartera de proyectos mineros por más de 64 millones de dólares es una oportunidad histórica, pero hay que ejecutarlo bien y que los beneficios lleguen a la población. En última instancia, el verdadero potencial de crecimiento de Perú dependerá menos de los ciclos económicos y más de su capacidad para impulsar reformas que fortalezcan la productividad, mejoren el clima de inversión y permitan un desarrollo sostenible en el largo plazo. La historia de la deuda externa peruana es una historia de contrastes, del intento de rebelión de Alan García en los 80 que terminó en hiperinflación y aislamiento, a la disciplina macro de las últimas décadas que ha convertido a Perú en uno de los países más sólidos de la región. Hoy, el país debe más de 150.000 millones de dólares, pero debe bien, paga puntual, a veces paga antes y tiene reservas para hacer frente a cualquier tormenta. Las calificadoras lo reconocen, los inversores lo premian y el Banco Central sigue siendo un ancla de estabilidad. Pero la deuda pendiente no es solo externa, es la social. Es el 70% de la informalidad, es el 40% de pobres, es la educación en el fondo de las pruebas PISA. Esa deuda no se paga con reservas internacionales, se paga con reformas, con inversión, con voluntad política. Y mientras esa deuda no se cancele, el país seguirá siendo una paradoja, un tanque blindado en lo macro con una tropa descalza en lo micro.